Le invito a que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 3. Marcos 4, versículo 3 al 8, vamos a leer. Seguimos con nuestra serie Verdaderos Discípulos. Y el tema de esta hora se titula Discípulos que dan fruto. Discípulos que dan fruto. Marcos 4, versículo 3. Dice, oíd, aquí está hablando Jesús. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Esta es una parábola que se conoce como la parábola del sembrador. ¿Qué es una parábola? Es una narración de un suceso normal, cotidiano, pero para ilustrar o hablar de una verdad con sentido espiritual. Eso es una parábola. Y precisamente aquí en esta parábola, Jesús está mostrando a través de ejemplos de un sembrador que sembraba, está mostrando que hay 4 tipos o clases de oyentes. Él está hablando acerca de 4 tipos de oyentes cuyo corazón es muy particular, está en una condición muy particular. El problema no está en el mensaje del Evangelio. Ese tiene poder para salvar. El problema está en el corazón de la persona que está oyendo. Es decir, que en este momento hay gente con diferente corazón. Así como cuando Jesús dijo esta parábola. Y él mostraba que de estos 4 tipos de oyentes, 3 de estos escucharon el mensaje de la cruz, escucharon el mensaje de la salvación, pero algo pasó que nunca dieron fruto. Por lo tanto, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron hijos de Dios. Y muchos de este tipo de oyentes son los que, desgraciadamente, llenan las iglesias como hoy domingo, pero nunca dan fruto, porque como nunca nacieron de nuevo, pues nunca dieron el fruto del nuevo nacimiento, del verdadero arrepentimiento. Pero hay un grupo también que Jesús habló, y no es muy grande, mínimo aquí pues es la 4ª parte, que oyó, que creyeron, se arrepintieron, nacieron de nuevo y dieron fruto. La pregunta es, ¿de cuál de estos 4 tipos de terreno? El terreno es una metáfora del corazón. ¿De cuál de estos 4 tipos de corazón es usted? ¿De cuál de estos tipos de corazón soy yo y cada uno de nosotros? Es indudable que todos los que estamos aquí encajamos en uno de estos 4. No hay más. Vamos pues a estudiar la parábola del sembrador para que se nos aclare un poco más lo que hemos dado como introducción. Vamos a leer ahora Marcos 4, pero desde el versículo 1, para ver un poco lo que rodeaba ahí antes del mensaje. Dice Marcos 4:1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. El hecho de que haya mucha gente, hermanos, no es una señal de avivamiento, como algunos deducen erróneamente. Puede haber un estadio lleno con 100,000 personas, pero eso no quiere decir necesariamente que es un avivamiento, porque Jesús aquí lo establece claramente, que por lo menos hay 4 tipos de oyentes que se reúnen. Todos van buscando algo, otros porque los llevaron, otros porque
van genuinamente, otros dicen, ay, pues necesito algo nuevo en mi vida, pero se ha oído que un tal Jesús, y se le juntó mucha gente, dice, tanta gente era, que tuvo que entrar en una barca, dice, y se sentó en ella en el mar, o sea, se alejó, en una barcaza, se alejó unos metros, porque era muchísima la gente, y toda la gente estaba en la playa, así. Y él aprovechaba que el viento siempre viene del mar hacia tierra, y el viento es un vehículo que sirve para que la voz transite por el viento. Entonces dice, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. No, ¿cuántos miles serían? No dice la Biblia, pero era mucha gente. Bien, versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, el mismo Jesús, a partir del versículo 14 del mismo capítulo, él da la interpretación a la pregunta de los discípulos. A ver, pues no entendimos muy bien la parábola. Dice, yo se las voy a explicar. Y en el versículo 14, Jesús explica acerca del sembrador. ¿Quién es el sembrador? Dice el 4:14, véalo allí. El sembrador es el que siembra la palabra. En ese momento, ¿quién era el sembrador? Él. Cuando tú le hablas a un grupo de 3, 4, 10, 15, 20, 500 personas, ¿quién es el sembrador? Tú. Si le estás compartiendo la palabra de Dios a 3 personas, ¿quién es el sembrador? Tú eres el sembrador. En este momento, yo soy el sembrador. Usted es el terreno. Versículo número 4. Aquí vamos a encontrar en este versículo la primera clase de oyente. Y es el oyente que tiene un corazón duro. Leamos versículo 4. Y al sembrar, sucedió que una parte de esa semilla, que es la palabra de Dios, cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí la frase cayó junto al camino se refiere a que dentro del campo sembradío siempre hay veredas, no sé si se ha notado, donde caminan los sembradores, pero ese camino, al ser pisoteado, pues se va endureciendo, no está propicio para que la semilla entre. Entonces habla de un terreno duro, que ha sido pisoteado por la gente que pasa por ahí. Y esto Jesús está hablando metafóricamente del corazón que está duro, que ha sido pisoteado por otros, ha sido burlado, ha sido defraudado, ha sido engañado, ha sido decepcionado, y todas esas amarguras le han endurecido el corazón a esta persona. Sabe que no es la condición en la que quiere estar, sin embargo, tiene el corazón endurecido hacia Dios, hacia sus semejantes. ¿Han escuchado a mujeres que dicen, todos los hombres son iguales? Pues no todos son iguales. Sin embargo, su amargura es tal que dicen que todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque uno la pisoteó, la golpeó. Entonces su corazón se fue endureciendo, se llenó de amargura. Entonces sabe que esa no es la condición en la que ella debe estar. Sin embargo, la amargura la ha endurecido, el dolor, la decepción, la miseria. Entonces cuando llega la palabra que es sembrada, puede estar ahí sentada oyendo, pero están con el corazón endurecido, diciendo, mi Dios si existiera Dios, ¿por qué permitió esto? Si existiera Dios, y está con el corazón endurecido, no es capaz de ese corazón de albergar la semilla. Entonces, como está duro, la semilla queda en la superficie totalmente, y vienen las aves del cielo y se la comen. Ahora, este versículo Jesús lo interpretó en el versículo 15. Vaya conmigo, dice. Y estos son, o sea, los de junto al camino, los de corazón duro, en quienes se siembra la palabra.
Ahí está, más claro. Pero después que la oyen, este verbo oír habla de que nada más entró a sus oídos, pero no bajó a su corazón, porque estaba duro. Eso, en otras palabras, es aquellos que les entra por aquí y les sale por acá, que decimos, ¿no? Nunca bajó al corazón. Pero van a las iglesias, fíjense. Siguen siendo ley para sí mismos. Porque todos estos eran oyentes que estaban oyendo la enseñanza de Jesús. Dice, hay algunos de ustedes que tienen el corazón endurecido y no reciben la palabra. Por más que se les siembra la palabra. Usted puede tener 20 años asistiendo a una iglesia y el sembrador sembrar la semilla y no pasa nada. ¿Por qué? Porque su corazón, al no estar arrepentido, está duro. Entonces llegan las aves del cielo y se la comen. Ahora, fíjese, estos de junto al camino es quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Se fijan en el versículo 4 cómo dice que las aves del cielo? Entonces las aves del cielo es una metáfora a Satanás, con referencia a Satanás. Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lamentablemente, el sembrador no puede hacer absolutamente nada. Nadie puede hacer nada por aquel que tiene el corazón endurecido. Es aquel que puede oír el mensaje más bíblico, extraordinario, con unción, con poder, bien explicado, pero al salir dice, esto, un montón de hipócritas, empezando por los que cantan. Luego el pastor igual, y lo sugieres, ni se diga, todos un montón de hipócritas. Y luego ahí va con la señora, ay, pero no digas así, pues no estás en la alabanza con las manos levantadas. Pues sí, pero pues para que no me vean que no estoy alabando a Dios. O sea, está tan endurecido el hombre, la mujer. Otros vienen porque los traen. Otros porque les conviene venir, por X razón. Pero en realidad la palabra les entra por aquí, sale por acá. Al salir, llegan las aves del cielo, Satanás, ¿y qué hace? Roban la palabra. Ahora vamos a ver este mismo versículo en Mateo, capítulo 13, versículo 19. Pongo una señal en Marcos. Y vamos a Mateo, capítulo 13, versículo 19. Para ver un ingrediente que Mateo le pone aquí. Mateo 13, 19. Dice así: cuando alguno oye la palabra del reino, refiriéndose al que fue sembrado junto al camino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjense aquí, es bien interesante lo que Mateo dice en su versión de la misma parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿cómo la va a entender si su corazón no está arrepentido? Es ese tipo de oyentes que están y dicen, ay, pero ¿cómo es posible eso? No. Yo me quedo con la filosofía de Aristóteles. No. Aristóteles o Platón o qué sé yo. No, eso sí tenían pensamientos brillantes. Pero eso de que niéguese a sí mismo. ¿Cómo que niéguese a sí? ¿Qué es eso? No. Pero siguen yendo a la iglesia. Siguen oyendo la palabra de Dios, pero no la entienden. Entonces salen a la calle y si casualmente anda con cristianos que sí han nacido de nuevo, comienza a decir sus cosas. Oye, acabamos de salir de la congregación y de alabar a Dios, y ya empezaste con tus cosas. No sean hipócritas, ustedes son igual a mí. Su corazón endurecido, esa risita delató. Su corazón es un corazón duro. No entienden la palabra por la dureza de su corazón. Dios es el único capaz de quebrantar esa tierra para que la palabra penetre. Pero eso es una obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero quiero decirle algo, con seguridad, en este momento me están escuchando algunos que están así. Y al salir se te olvidó todo. Llegas el próximo domingo igual. Nunca te arrepentiste, nunca te convertiste, nunca
tuviste el encuentro personal con Jesucristo. Vamos al versículo número 5, de Marcos 4, versículo 5, donde vamos a encontrar la segunda clase de oyente, al cual Jesús sabía que estaba entre la multitud. Este oyente se caracteriza porque tiene un corazón muy superficial. Es un terreno cuya superficie tiene tierrita encima, pero abajo hay roca, ¿sí? Es un corazón superficial y emocional netamente. Vamos al versículo 5, dice: otra parte de la semilla, que es una metáfora de la palabra de Dios, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, sino poca. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, dice, ¿qué sucedió? Se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Es decir, estos son los que cayeron entre pedregales. Significa que abajo de esa tierra había piedra. Yo me acuerdo cuando planté unas palmeras ahí en mi casa, escarbé y pues estaban pequeñitas las palmeras. Ahorita ya están como de 5 metros, pero eran 3 las que planté. Entonces escarbé pues más o menos este tamaño, como medio metro, y los planté. Entonces al paso de un año comencé a ver que las dos, la de la izquierda y la del centro, estaban crecidas, y la del lado derecho no estaba igual, y las 3 eran de la misma edad cuando yo las compré y del mismo tamaño. Entonces pasó otro año y las otras se hacían robustas y muy verdes, y muchas sus palmeras, sus palmas muy bonitas, y la otra se veía flaquita y delgada y toda sequita así. Yo le echaba más agua, pero pasó otro año y no, siguió igual. Yo dije, algo pasó. ¿Qué sería? ¿Quién sabe? A lo mejor algo hay abajo. Pues un día estaba allí en mi casa y que oigo un rechinido de auto y un golpe seco. ¡Pah! Un auto venía por donde yo vivo, en la calle, y se durmió el chofer y se estampó en la palmerita esa y la derribó. Entonces yo salí rápido y salió todo así. Y le dije, no, siéntese allí, a ver, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Vienes borracho? Le dije. Me dice, no, me quedé dormido, pestañeé y de pronto ya tenía la palma aquí enfrente y la desgajó. Y bueno, ya se fue todo y el seguro pagó todo eso. Cuando me trajeron otra palma que están escarbando, ellos compraron una más o menos ya del tamaño que estaban las otras. Pero cuando estaban escarbando, que pegan así, no hombre, había una roca impresionante. Por algo no crecía bien esa palma. Entonces tuvieron que recorrerse como 1 metro y ahí ya perforaron más hondo y ahora ya, ahí la lleva todavía esa palmerita. Pues así estaba este terreno, fíjate. No tenía mucha profundidad, estaba la roca, pues estaba tierra encima y brotó. Y esto habla del corazón superficial. Ahora, estos versículos los interpreta Jesús en el versículo 16, si va conmigo. Habla del corazón superficial y emocional, fíjese. Estos, dice en el versículo 16, son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales, los que cuando han oído la palabra, ponga atención, la oyeron, y la gente allí en la playa escuchando su mensaje de Jesús. Los cuales cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Ay, qué bonito! Dicen. ¡Ay, no! Aquí soy. Dicen. Versículo 17. Pero no tienen raíz en sí. Es decir, son superficiales. Son muy emocionales. Al ser superficiales, piensan que ser cristiano es traer un pececito atrás en el auto. Piensan que ser cristiano es levantar la mano y yo ya recibí a Cristo. Piensan que ser cristiano es venir a la iglesia
Y sí, se gozan y todo, pero no dan fruto. Cuando salen, después de escuchar la palabra de Dios, o de supuestamente estar con Jesús, cuando salen a la calle, su realidad sale, son superficiales. No hay una profundidad de tierra, la tierra no está bien tratada, bien quebrada, no están bien convertidos, tienen el arrepentimiento del mundo, eso que les cae algo en la conciencia y dicen, ay, estoy mal, no, pero ya, ahora sí. ¿Cuántas veces le he dicho a algunos maridos eso a su mujer? Ahora sí, ya, es la última vez que te pego, mi vida. Ya no te vuelvo a... Y a los 3 horas, toma otra, ¿no? O al otro día. Y luego vienen a escuchar la palabra de Dios y lloran. O sea, son muy emocionales. Lloran, pero no tienen un cambio. El llorar no necesariamente es síntoma de una conversión genuina. Esas son lágrimas de cocodrilo. ¿Sabe por qué dicen que son lágrimas de cocodrilo? Porque los cocodrilos tienen en sus ojos, en sus membranas, tienen que estar, hay un líquido que ellos segregan en sus ojos, porque si no se pegan. Eso es algo propio de los cocodrilos. Entonces, ese líquido que segregan en sus ojos parece como que lloran. Entonces, cuando ellos están devorando a su víctima, están como llorando. Por eso dicen lágrimas de cocodrilo. ¿Sí sabían o no? Bueno, ahora ya saben. Entonces, muchos están así, están devorando y llorando. Pero no son lágrimas genuinas, son de cocodrilo. Entonces dice en el versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Son muy emocionales estos. ¿Sí? Son de corta duración, dice. ¿Por qué? Fíjate. Son los que sí, yo te seguiré, y que ahora sí. Y salen de aquí con mucha convicción, y ahora sí, pero luego ya llega el lunes y se les vacía el tanque de gasolina. Como que vienen a cargar la gasolina aquí. Y se esperan hasta el otro domingo y están, ay, cómo anhelo que venga el domingo para que me llenen otra vez el tanque de gasolina. Para sentirse otra vez así como motivados. Y son los que ven las circunstancias a su alrededor y son de los que ponen sus ojos en las circunstancias y no caminan por fe. ¿Cómo van a andar caminando por fe si no tienen la fe genuina? No han nacido de nuevo, no se han convertido, no se han arrepentido genuinamente. Note lo que dice. Porque cuando viene la tribulación, aquí tribulación se tradujo de una palabra griega que también se traduce por estrechez. Y esta estrechez habla de situaciones estrechas económicas, emocionales, físicas, de enfermedad, de situaciones que están a tu alrededor. Entonces, reciben la palabra con gozo, pero cuando les viene una prueba, como no tienen profundidad, brotan. ¿Pero qué sucede? ¿Son de corta duración? No, pues yo pensé que ser cristiano, a mí me habían dicho que si yo me convertía, mi negocio prosperaba. Escúcheme bien, si predicando la palabra de Dios, no todos se convierten. Eso es lo preocupante del evangelio de hoy, el supuesto evangelio de hoy, que le predican a la gente cómo hacerse rico y cómo tener éxito. Ayer estaba un video que alguien me mandó, me dijo, mira, ve este video, a ver qué piensas de él, y era un afamado predicador y cantante diciendo, no, el Señor quiere que manifestemos arte, decía. Necesitamos los mejores diseñadores, arte, porque el Señor demanda buenos cantantes, buenos músicos, buenos diseñadores. Nunca dijo buenos cristianos. Con esa basura de mensaje, menos se convierte la gente, por el amor de Dios. Entonces, si alguien es atraído supuestamente a Cristo con la mentira, porque es una mentira, de que si usted se convierte, el Señor lo va a prosperar,
lo va a bendecir, le va a dar la gerencia del banco donde usted quiere ser gerente. Entonces resulta que recibe la palabra con gozo, aunque, fíjate, siendo la palabra, no todos la reciben. Ahora imagínate, aquello que es mentira, porque no es mentira, es mentira. Porque al venir la tribulación, la estrechez, entonces dicen, no, pues a mí me habían dicho, pues te mintieron. Jesús aseguró, en el mundo tendréis aflicciones. ¿No lo aseguró? Confíen, dijo, yo he vencido al mundo, pero no todos confían. ¿Por qué no todos tienen la capacidad de confiar? Porque no están nacidos de nuevo, no están arrepentidos de nuevo. Es decir, que el arrepentimiento genuino es lo que hace que la tierra se prepare para que luego, ¿sí?, crezca esa semilla que fue sembrada y dé fruto. Antes no. Entonces son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, noten, o la persecución por causa de la palabra, ahí está, ¿ven? Viene la estrechez, viene la tribulación, la angustia, la persecución. Comienza el compadre a decirte, ¿qué te pasó, compadre? Tu papá te dice, ¿y a dónde estás yendo, muchacho? Pues es que estoy yendo a un lugar donde me predican la palabra de Dios. Sáquese con sus tonterías. La esposa le dice al esposo, ¿y ahora tú qué te pasa? Es que fíjate que me convertí a Cristo, soy cristiano. Ni me vengas a decir con que fuiste, te metiste en un lugar de esos de aleluyas. Pues fíjate que sí. No, pues no me toques, de aquí en este momento, mira, no me toques. Y empieza la persecución. Luego en el trabajo te empiezan a decir el monje loco. Y a las mujeres les empieza a decir, te empiezan a decir la Madre Teresa de Calcuta. Y te empiezan a perseguir, a atacar, a rechazar por causa de la palabra. Ahora noten, estos la oyeron y la recibieron con gozo. Dijeron, ay, sí. Y se tiraron sus lágrimas de cocodrilo y todo el asunto. Pero cuando viene la confrontación, la prueba, se alejan, tropiezan, dice. Cuando viene el ataque por causa de la palabra, yo he tratado casos donde traté una vez en uno que decía, pastor, pues ya no voy a poder venir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que mi esposa me dijo que era un varón, que si yo seguía viniendo, pues ella me iba a abandonar. Y pues no, yo pues Dios conoce mi corazón, pero pues yo la quiero mucho a ella. Bueno, que te vaya bien. Pero después traté casi a la par a un joven que se acercó conmigo y venía bien contento. Y dice, ¿qué cree, pastor? Le digo, ¿qué? Y yo dije, me va a contar un testimonio impactante, ¿no? Y me dice, mi padre me desheredó. ¿Cómo te desheredó? Dice, sí. Cuando se enteró que yo era cristiano, me corrió de la casa y me dijo, ni un centavo te voy a dar. Y su padre es muy rico. Dice, pero no me importa. Dice, yo encontré a Cristo. ¿Nota la diferencia? Entonces, es muy probable que haya este tipo de oyentes aquí. Entonces, esos, fíjate, tipo de oyentes, yo me los encuentro en todos lados, a donde quiera que voy. Si voy al supermercado, ahí me encuentro gente que, oye, ¿cómo has estado? Ya no te he visto. No, pues es que no es fácil. No, pues es que no, es que yo no, pues no, pues a ver, algún día a ver si le doy otra chance a Dios. Órale, sí. Tengo como 5 años que no voy al Estadio Jalisco. La última vez que fui me encontré mínimo a 5. Hasta un pastor me encontré allí, que le iba a los zorros también. Y de esos 5 que me encontré, 3 ya no los veía yo por acá. Entonces les pregunté, dicen, no, pastor, mira, la verdad, uno de plano, digo, la verdad, eso no es para mí. Dice, es que como que se puso la cosa más dura. Y no, yo amor y paz. Dice, yo en santa paz, mira, con mis padres, con mis amigos, todo. Es que empezó la carrilla bien dura y yo dije, no, bueno. Pero cuando se dio una predicación a los jóvenes, ese muchacho llorando, sí, te seguiré. Cálmate, cocodrilo. ¿No? Superficial totalmente. Pero noten lo que dice en el versículo 17.
Viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Luego qué? Tropiezan. La palabra tropezar viene de una palabra griega que significa volver al pecado, fíjate nada más. Es decir, cayó la palabra y les cayó algún entendimiento por ahí, pero no nacieron de nuevo y dijeron, no, está mal que yo haga esto, está mal esto, no, ya no lo voy a... Y comenzaron a quitar cosas de su vida. Pero después que vino la persecución o la prueba de su fe, enseguida desertaron. Porque la palabra tropezar también significa desertar, apostatar, volver al pecado, volver atrás. Escuchen, a esos se refirió Pedro. Pongo una señal aquí y vaya conmigo a 2 de Pedro 2:20. A este tipo de personas se refirió Pedro cuando escribió lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ahora noten una cosa, aquí el conocimiento es puramente intelectual. Nunca llegó al corazón, diferente al primer oyente que no entendió nada. Este sí entendió algo, pero su entendimiento era netamente intelectual. No era un conocimiento profundo que lo llevaría a la conversión. No, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Repito, ese conocimiento es un conocimiento puramente intelectual. Es como un ateo. Un ateo sabe que Cristo murió en la cruz. Y él dice, pues dicen que por nuestros pecados. Ese conocimiento intelectual no lo salva. ¿Estamos o no? Tiene que tener una conversión genuina, un arrepentimiento para que ese sacrificio realmente salve a la persona, y después por las obras se demuestra. Y así hay muchos en las iglesias, mínimo una cuarta parte, que tienen un conocimiento puramente intelectual, como Judas. Ese tenía un conocimiento intelectual nada más de que el Mesías, y que cuando Jesús les decía, voy a morir por ustedes para rescatarlos del pecado, Judas escuchaba todo, pero esas verdades nunca penetraron su corazón. ¿Sí? Entonces dice, su postrer estado viene a ser 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Noten el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y Pedro cita Proverbios 26:11, que dice, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjense, el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Para que un cerdo deje de ser un cerdo y se comporte como un cordero, se le tiene que cambiar la naturaleza, ¿no es cierto? Porque su naturaleza de cerdo o de un perro es esa, volver siempre al vómito o a revolcarse. Entonces tú puedes tomar un cerdito y lavarlo nada más por fuera, pero si su naturaleza no es cambiada, el cerdito en cuanto pueda luego lo va y se revuelca, pero permanece lavadito por un tiempo. Así son algunos de estos oyentes, fíjate. Por fuera como que se lavan, pero nunca fueron lavados por dentro. No sé si me estoy explicando. Nunca se arrepintieron genuinamente, por lo tanto su naturaleza humana caída permaneció allí. Pero le sucede a lo que los alcohólicos anónimos. Muchos de ellos dejan de beber y ya se limpiaron por fuera de eso, pero siguen de adúlteros, siguen de mentirosos, siguen de tranzas, siguen de muchas cosas. No, la naturaleza tiene que ser cambiada. Porque cada animalito en la naturaleza tiene su naturaleza propia. Bueno, el hombre sin Dios tiene su propia naturaleza. Y el hombre con Dios
o el hombre, la mujer de Dios, nacida de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Y como vimos hace 8 días, el que permanece en Él no puede practicar el pecado, porque su naturaleza fue cambiada. Pero estos recibieron la palabra con gozo, pero vinieron todas esas cosas y la conversión no se logró, vamos. Había un convencimiento puramente intelectual, pero nunca cayó en el corazón y obviamente no dio fruto y se alejaron. Vamos a ver estos mismos versículos en Lucas 9, adelantito, en Lucas capítulo 9, versículo 57. Y vamos a ver ahí unos detalles, Lucas 9, 57. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, fíjate de estos superficiales, ¿no? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos han dicho eso? En un momento de emoción, en un momento de la presencia de Dios. Fíjate, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que, con referencia al rey Saúl, dice que estaban los profetas y la gente adorando a Dios en un lugar así alejado, y estaba el Espíritu Santo sobre de ellos y estaban profetizando. Entonces llegó Saúl, que ese tenía un corazón no arrepentido, no era hijo de Dios, era el típico que se hacía pasar por ministro de Dios o siervo de Dios, y dice que cuando llegó a donde estaban ellos, la presencia del Espíritu estaba tan fuerte que aún Saúl profetizó. Y como los que lo conocían sabían cómo era de corazón, dijeron: Saúl profetizando, Saúl entre los profetas, está profetizando. O sea, no lo podían creer. Lo cual enseña que cuando alguien con no corazón arrepentido se mete donde está la manifiesta presencia de Dios, puede impregnarse de ciertas cosas que son propias del Espíritu Santo. A ver si me explico. Y puede cantar, puede levantar las manos, y puede hasta profetizar, y puede hasta predicar, pero no ser salvo. Yo conozco pastores, fíjense bien, que fueron pastores, hoy están en el mundo. ¿Cómo? ¿Sí? En el mundo. ¿Por qué? Por esto. Eran superficiales y: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ese que le estaba diciendo a Jesús, como él conoce el corazón de todos, nota lo que le respondió en el versículo 58. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. O sea, todos los animales de la naturaleza tienen donde vivir, fíjate. Las zorras, todos tienen donde pasar la noche, todos tienen su comidita, todo. Dice: mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Ah? ¿De veras quieres seguirme? No es fácil seguirme, ¿eh? Tienes que calcular el costo. ¿De veras quieres seguirme y ser verdaderamente mi discípulo? Pues fíjate que no va a ser fácil. Yo no viajo en un Rolls Royce, no hago paseos en transatlánticos por el Caribe, a veces ni en camello puedo ir. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Seguirme no es un viaje muy agradable para la naturaleza humana. Vas a tener situaciones. ¿Estás dispuesto? La Biblia no dice quién es esta persona que le dijo: te seguiré a donde, todo emocional, te seguiré a donde vayas. Jesús lo vio tan emocional y dijo: no, pues este es de esos. Y no lo engañó, le dijo: no, pues no es fácil. ¿Estás dispuesto al vituperio? ¿Estás dispuesto a que te deshereden? ¿Estás dispuesto a que tu compadre te deje de querer? ¿Estás dispuesto a que en tu trabajo te digan: ¿estás dispuesto a que cuando el camino se te haga estrecho, camines en él? ¿Estás dispuesto o no? Pues bueno, luego vengo. Luego vemos. Ahora, nota lo que sigue en el versículo 59. Le dijo a otro. Ahora, ¿quién es ese otro? También es un anónimo. Pero se entiende que lo seguía, que iba con él.
¿Buscando qué? A lo mejor su milagro, a lo mejor su prosperidad, pero su corazón no era recto. No estaba dispuesto a pagar el precio del discipulado, pero sí quería las bendiciones de Dios, y así hay un montón de cristianos. Y dice, y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Imagínate. Ahora, ¿por qué le dijo Jesús? Y lo sacó a la luz a este, que también es un anónimo. Sígueme. Pero Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué significa esa frase? O lo que le respondió este anónimo. Sí te sigo, pero primero deja que me vaya y entierre a mi padre. Significa, te voy a seguir, pero no ahorita, porque si te sigo, pues mira, mi papá quiere que sea doctor. Bueno, entonces tú me estás llamando a seguirte y a ser pescador de hombres. Entonces cuando yo llegue con mi papá, voy a ser pescador de hombres. Me va a decir, estás loco, tienes que ser doctor como tu padre. El típico, ¿no? Entonces, pues no, yo no quiero problemas con mi padre, yo quiero llenarle el deseo de su corazón. Entonces, mira, ya que se muera, pues entonces yo recibo la herencia, estoy seguro, y entonces ya te sigo. Fíjate nomás. Muchos así están. Condicionan a Dios. Te sigo si me bendices, dice. Bueno, yo me entrego. Y luego le condicionan a Dios. Están enfermos, les da un cáncer o qué sé yo. Ahora sí te sigo. Si me sanas, te sigo. Santo Dios. De estos son. Y de esos, hermanos, está llena el cristianismo, supuesto cristianismo. Los que oyen la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Pero ahí no queda el asunto. En el 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Está contradiciendo Jesús el mandamiento de amarás a tu padre y a tu madre? No. Porque el primer grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas, primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién está por sobre tu papá, tu tío, tu abuelo? Y hasta el perro. ¿Quién? Dios, hermanos. Pero si alguien dice, no, yo prefiero a mi esposa, pues quédate con tu esposita. Que Juan Diego te acompañe. No eres digno del reino de Dios. ¿Cómo vas a preferir más aún, aunque los queramos mucho? A Dios es el que debemos amar por sobre todo y sobre todas las personas. ¿Cómo la ven? Pero no todos están dispuestos a amar a Dios por sobre todo. Por eso no todos pueden ser discípulos verdaderos, pero sí se emocionan y lloran. Versículo 61. Entonces también dijo otro, fíjense, fueron 3 anónimos. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, otra vez poniendo en primer lugar a las personas amadas. Seguramente tú amas a tu esposa, a tus hijos, a tu abuelito, a tus amigos, y eso debemos hacer. Sin embargo, ese amor no debe estar encima del amor a Dios, hermano. Mira, ¿qué te puedo decir? Cuando Dios me llamó a mí y a mi esposa al ministerio, yo estaba en una situación, secularmente hablando, humanamente hablando, muy ventajosa. Yo tenía 22 años cuando Dios me llamó al ministerio. Y a esa edad, yo ya iba a ser gerente de una de las empresas más grandes aquí en Guadalajara, a los 22 años. Con un sueldo... Una empresa que tenía en el área donde yo iba a ser gerente, tenía como 300 empleados. Y el Señor me dice, ahora deja todo y sígueme. ¿Qué les puedo decir? Yo lo dejé todo, hermanos. A mí no me importó nada. Ahora, yo no les digo que ustedes hagan lo mismo que yo, sino hagan lo que Dios les dice. Eso me dijo a mí Dios. Yo lo hice. Y creo que, bueno, reflexionando en esto, en estos días que estaba preparando el mensaje,
conforme a lo que he estado enseñando, dije, bueno, creo que esa fue una muestra de mi fe, de la fe que me salvó. No me importó, hermanos. Cuando yo fui a renunciar con el gerente general de toda la empresa, que es nacional, me dijo, estás loco, me dice. No conozco a nadie que renuncie por irse a estudiar la Biblia. Le dije, pues aquí está uno. ¿Y de qué vas a vivir? Me dijo, ironizaba el hombre. Le digo, pues no sé. Yo decía dentro de mí, si le digo por fe no me va a entender. Aunque él ya sabía que yo era cristiano y yo le había compartido bastante. Dice, ay, no lo entiendo, Olivares, me dice, no lo entiendo, dice. Y luego me dice, pero te va a ir mal, me dice, y a la hora que regreses, aquí vas a tener tu puesto. ¿Saben que nunca regresé? Tiene 30 años esperándome el tipo. Hermanos, hay que pagar un precio. Entonces Jesús le dijo en el 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No, fíjense nomás. Vámonos al versículo 7 de Marcos 4. Vamos a ver aquí el tercer caso, la tercera clase de oyente siempre que se predica la palabra de Dios, y es la persona cuyo corazón ama al mundo, todavía es amante del mundo, dice que ama a Dios, pero ama más el mundo y las cosas del mundo. En el versículo 7 dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron la semilla y no dio fruto. Jesús estaba refiriendo a un arbusto que crecía en aquellos lugares que todo mundo conocía. Es muy probable que Jesús les estaba diciendo esta parábola y estaba señalando hacia los campos. ¿Ven el sembrador? Y todos ellos, muchos de ellos eran agricultores, sabían que había, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo de este arbusto que crecían, la hoja era tupida y si se descuidaba el agricultor, crecía más rápido que la espiga? Entonces crecía tanto y daba espinos. Pero crecía tanto que cubría, tapaba la espiga que había brotado. Y eso impedía que los rayos del sol, que toda planta necesita, penetraran. Entonces, en el versículo número 18, Jesús da la interpretación de esta metáfora que está usando Jesús aquí. Los espinos ahogaron, crecieron y ahogaron la palabra y no dio fruto. Versículo número 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, y estos son los más comunes, los que oyen la palabra, versículo 19, pero los afanes del siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos 3 estorbos con los que se va a encontrar alguien que oyó la palabra, la recibió, brotó allí como que nunca nacieron de nuevo, porque también no tenían raíz suficiente. Y como dejaron crecer otras cosas alrededor de ellos, los espinos aquí simbolizan que estas 3 cosas, afanes, engaño de las riquezas y codicia de otras cosas, las dejaron crecer más en su corazón, que ahogaron la palabra y desapareció. Lo cual comprueba que nunca nacieron de nuevo, porque el que nace de nuevo jamás vuelve a morir espiritualmente. 3 cosas. Número 1, los afanes de este siglo. La palabra afanes significa las preocupaciones. Siglo significa las cosas de este mundo, las preocupaciones de este mundo. No se refiere al globo terráqueo, se refiere a lo que todo mundo necesitamos para vivir. En otra parte, en el hermoso Sermón del Monte, Jesús les enseña y les dice, no se afanen como los que no conocen a Dios.
como los del mundo, que siempre están pensando y afanados y preocupados, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Y luego les pone otra metáfora. Dice, ¿han visto las aves del cielo? ¿Han visto los lirios del campo, las flores del campo? Pues las aves, Dios las alimenta, y a las flores Dios las viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis por vuestra vida. Algunos están tan afanados por las cosas. Que el carro, que el viaje, que la ropa, que el iPod. El iPod, el aparatito ese de los chavos. El iPod, no. Se ponen con micrófonos, con audífonos. Y ahí están. Y luego, si no tienen la marca de zapatos que se está usando, se sienten los más desdichados del mundo. Entonces, ay, no tengo esto. Ay, no me compres esto, papá. Y siente la presión del papá. Y ahí anda el papá que dice que es cristiano. Y ahí está todo afanado. Que ni lee la Biblia. Que ni viene a la iglesia. Que pone otro negocio. Y está tan afanado. Y luego dice, para darle lo mejor a mis hijos. Dicen, ¿eso es lo mejor? ¿Los zapatos Nike? ¿Eso es lo mejor? Bueno, a eso se refirió Jesús. Fíjate, los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas. ¿De qué anda detrás todo el mundo? A ver, díganme, ¿por qué hay tanto robo? Todo el mundo piensa y asegura que teniendo dinero ya van a estar bien. Pero eso es un engaño, eso es una mentira, hermanos. Hace un par de semanas, o tal vez un par de meses, vi una entrevista que le hicieron a Carlos Slim. ¿Cuántos saben quién es Carlos Slim? Es un mexicano. Y orgullosamente es el hombre más rico del mundo. Alabado sea el Señor. Ya rebasó en riqueza a Bill Gates. ¿Saben quién es Bill Gates, no? Los que no sepan, pues aguántense. Bueno, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. Es el dueño de Telmex, de casi todo México. Bueno, una reportera le dijo en una entrevista, a causa de la recesión que viene de los Estados Unidos, le preguntaron, oiga, señor Slim, le quiero hacer una pregunta, dígame usted, le dice, ¿es usted feliz? Así le preguntó. Y el hombre titubeó y se quita los lentes y dice, ¡no soy feliz! Esa fue su respuesta. Y todos, ¿no es feliz? No soy feliz. Si las riquezas trajeran la felicidad, ¿por qué hay muchos ricos que se suicidan? Hermanos, por el amor de Dios, no se dejen engañar por las riquezas. Y algunos de ustedes andan detrás de ellas como desesperados, como si eso es lo que les fuera a dar la vida eterna. Qué triste, ¿no? Pero es la verdad. ¿Saben que Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? ¿Sabían eso que dijo Jesús? Una vez llegó un joven rico, dice la Biblia que era joven y rico, y le dijo, maestro, llegó hincando la rodilla, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Llegó emocional y llegó queriendo vida eterna. Pues ¿quién no quiere vida eterna? Y Jesús, cuando lo mira, sabía quién era, porque Jesús conoce a todos. Y le dijo, los mandamientos, ¿te sabes? No adulterarás, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué has hecho con ellos? Jesús lo conocía y sabía. Y ese era como el puerquito lavado. Y todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿cuántos saben que por hacer obras nadie se salva? Pero la fe que salva tiene muestras de obras que demuestran su salvación, ¿no? Le dijo, ¿quieres vida eterna? Dice, sí. Y le dice Jesús, justamente donde le dolía, donde él debía demostrar si verdaderamente quería ser salvo y quería la vida eterna.
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, como muestra de tu fe salvadora. Y dice la Biblia que el joven se fue triste porque tenía mucho dinero. ¿Qué sucedió? No estuvo dispuesto a demostrar la fe que salva. No estuvo dispuesto a entregar todo a Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas eran su Dios. Y en lugar de tener a Jesús como su Señor, prefirió tener al dinero como su Dios. Pablo habló de un cristiano llamado Demas. En 2 Timoteo 4:10, no lo busque. Pablo dijo, Demas, le dijo a Timoteo, me ha desamparado, se ha ido amando más este mundo, le dijo. Amando más este mundo. Y se fue a Tesalónica. Ahora, Tesalónica en aquel tiempo era como Las Vegas hoy. Era la metrópolis donde había todo tipo de placeres y de cosas que el mundo ama. Y Demas había sido un ayudante de Pablo en el ministerio, háganme favor. Pero el engaño de las riquezas, la codicia, el engaño de los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, ¿y qué más dice? Y las codicias de otras cosas entran, dice, y ahogan la palabra y se hace ¿cómo? Infructuosa. Nunca nacieron de nuevo. Nunca. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, y esos algunos estaban dentro de la iglesia, el cual codiciando algunos se extraviaron, es decir, se desviaron, nunca llegaron al final. ¿Por qué? Porque nunca habían nacido de nuevo. Crecieron los espinos, el amor a las riquezas, al mundo, y los espinos la ahogaron. Nunca fructificó. Se puede aparentar como Judas. A Judas nada más le duró 3 años. Después salió lo que era un traidor y apostató y abandonó a Jesús. Ahora, este mismo versículo quiero que lo leamos en Lucas 8. Dele una, porque allí trae algunas, según la versión de Lucas 8:14, algo muy interesante. Fíjese, Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose, o sea, oyen y después de que salen de la iglesia, después de oír a Jesús aquí, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Los qué? Los placeres de la vida. Vea el cristianismo de hoy. Venga a un crucero por 8 días. Va a estar 2 cantantes de los famosos, donde le van a cantar. Vamos a tener conciertos maravillosos. Van a estar fulano y sultano de predicadores, le contarán los mejores chistes. Vamos a pasar un tiempo maravilloso de esparcimiento. Qué increíble, ¿no? ¿Hasta dónde? El crucero de los cristianos. Y ahí van por el Caribe, todos con su piña colada, tomando, bebiendo, disfrutando de la vida, sufriendo porque es que somos hijos del rey, los placeres de la vida. Y tú diles, oye, ¿tú serías capaz de dar para enviar a un misionero $2,200? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Quién? Una vez una persona de aquí de la congregación me dijo, pastor, y estaba, dice, pues yo, hermano, debo de decirle que, y estaba así acongojada, ¿qué tienes? Le dije, pues es que usted tanto que nos dice y todo, y yo dije, no, pues es que resulta que pues me invitaron a un crucero, y estaba fulano de tal, no les voy a decir el nombre en este caso, pues usted tiene discos de él, y dice, entonces yo dije, ay, en un crucero 8 días, y luego decía, ay, Señor, concédeme, dice. Entonces
Parte del gancho era, se va a rifar por 8 noches, 4 lugares donde tú vas a cenar con el famoso cantante, ¿no? Y entonces, dice, había como 1,500 personas en el crucero, en el transatlántico ese. Fíjense nomás, rifaban, ese era el gancho. Entonces, imagínate cenar con el Camaleón Casillas, cara a cara, y verlo. Ay, dice, hermano, dice, ni me saqué las cenas, las rifas que dieron. Y yo siempre lo veía ya bien lejos, ni se prestaba para hablar con nadie, bien sangrón, y todo el mundo diciendo, ¿qué pasó aquí? Y le dije, ¿cuánto pagaste por esa payasada? Me dice, $3,000, dice, $3,000. ¿Serías capaz de dar $3,000 para abonar a la cuenta de los misioneros que hemos enviado a otros países? ¿Quién? Los placeres de la vida, hermanos. Y Dios y el Evangelio, bien, está bien. Hay que a ver cómo Dios, la obra es de Dios. Dios va a suplir. ¿Quién? A ver, ¿quién los da? Se quedaron muy serios. Pero eso sí, cuando tomamos nuestras vacaciones gastamos a diestra y a siniestra, pero estamos apoyando la obra misionera de esta congregación. Le estoy hablando a ustedes. ¿A quién creen? Hay algunos de ustedes que ni un peso han dado para las misiones, me atrevo a asegurarlo. Ni un peso, ni un triste peso. Es que me cuesta mucho ganarlo, para que otro lo disfrute. Habías de irte de misionero para que veas lo que se disfruta. Yo ya he sido misionero, yo estuve en la Argentina, hermano. Nada que ver. Los placeres de la vida, hermanos. Ahora, yo no tengo nada en contra de que te tomes unas vacaciones con la familia. Sí, pero ¿dónde está tu demostración de que tú crees en el Evangelio? Si no apoyas la obra de Dios. Vámonos al final. El cuarto caso, el cuarto tipo de oyente. Este sí. Está en el versículo número 8 de Marcos 4, versículo 8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra parte, desgraciadamente no es todo el terreno. Y a pesar de lo que hemos hablado, hay 4 tipos de oyentes aquí. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo. Produjo y dio fruto. Brotó, creció, produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Quiero que noten, este tipo de corazón es el corazón que da fruto, es el corazón que está fértil, quebrantado, que reconoce que sin Dios no va a ningún lado. Este es el pobre de espíritu que reconoce que solamente con Cristo tiene la vida, y es muy tan distinto al primero del corazón duro. Este tipo de oyentes que oyen, abrazan la palabra, hacen que penetre profundamente en el corazón, es muy distinto al emocional. Este también puede llorar, pero llora de pasión por seguir a Cristo, y no le importa que lo critiquen, no le importa que lo deshereden, no le importa que lo corran del trabajo, no le importa nada. Sigue a su Señor, sabiendo que el Señor lo va a bendecir, lo va a ayudar en sus pruebas y en sus tribulaciones, y no le importa nada. Y cuando ese cristiano es tentado por Satanás con toda la gloria del mundo y las riquezas como tentó a Jesús, mira, grábate un CD para que seas famoso por todo el mundo cristiano y vas a vender mucho. Y es ese cristiano que dice, no, yo no quiero eso. Yo no quiero ser famoso, yo no quiero que la gente me aplauda, yo solo quiero vivir para Dios. ¿Saben una cosa, hermano? No todos los buenos cantores de Dios se venden, no todos. Hay muchos que sí, porque aman las riquezas, aman el mundo, aman los placeres de la vida, y le llaman fruto a llenar auditorios que los van a aplaudir.
A ese fruto no se refiere, hermanos. Pues este da fruto en un porcentaje tremendo. En el versículo 20 está la explicación. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Gloria a Dios. Siempre hay buena tierra. Yo sé que aquí hay buena tierra. Conozco a muchos de ustedes. Es imposible por la cantidad de gente que con todos tenga yo un trato así personal. Es muy difícil, casi imposible. Pero preocúpate no por tener un trato personal con el pastor, sino con el pastor de pastores, que es Cristo. Con ese sí debes de tener un trato personal. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen, escuchen, los que oyen la palabra y la reciben. Aquí reciben, es una metáfora que habla de que abren el corazón, lo más profundo del corazón, y la semilla penetra. Como la semilla que es sembrada en el nivel propicio de tierra, a la profundidad de vida, y crece, brota, y empieza a crecer, y de pronto da fruto según su género. Este cristiano o este oyente es totalmente distinto a los tres primeros. Este sí nació de nuevo. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, si es bueno o malo. Los frutos conforme es la naturaleza de cada uno. Del nacido de nuevo, frutos de Dios. Del que no ha nacido de Dios, frutos de la carne. Entonces notamos aquí que hay tres porcentajes, ¿no? 30, 60 y 100 por 1. Ahora vamos a Juan capítulo 15 rápidamente, para terminar Juan 15. Y allí hay una alegoría de Jesús, que usa, o metáforas de Jesús, acerca de la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Acuérdense que hay tres porcentajes de fruto, pero fruto al fin. Unos dan 30, otros 60 y otros 100 por 1. Pero todos dan fruto, los que nacieron de nuevo. ¿Estamos? Ok. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Ahora aquí es otra metáfora, un ejemplo distinto al sembrador, porque aquí Él los quitará. Toda rama que no lleva fruto, supuestamente que aquel que dice que está en Cristo lo quitará, porque no está injertado bien, está muerto. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiero que noten, fruto, si llevas fruto, ¿qué hace? Lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjate, ya van dos. Ahora, versículo número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y ese permanecer habla de vivir en Cristo, arraigados en Él. De tal manera que una vez que te arraigas y vives en Cristo, es materialmente imposible que nada te separe de su amor y de la mano de Él. Él dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Y Pablo lo puso de esta manera. ¿Qué nos separará el amor de Cristo? ¿Tribulación? No somos emocionales. ¿Angustia? No somos acatones. ¿Persecución? No somos cobardes que nos volvemos atrás por esas cosas. Somos verdaderos discípulos. ¿Qué nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, estrechez, peligro, espada. No, dice. En estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos injertados a la vid que es Cristo. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, es imposible. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Fruto, más fruto y mucho fruto. Eso es lo que el verdadero cristiano va a producir. Cristianos, discípulos que dan fruto. Y termino sin explicar, nada más leyendo unos textos que están ahí, por ejemplo en Romanos 6:22,
El que desenfunde rápido su Biblia, bueno, pues está bien. Romanos 6:22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, escuchen bien con atención, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, que significa la purificación, y como fin, ¿qué? La vida eterna. Ahora, Gálatas 5:22. Nos vamos así a ir de corridito. Gálatas 5, versículo 22. Dice así: mas el fruto del Espíritu es, o sea, el fruto que produce el Espíritu Santo en el creyente, en el verdadero cristiano, es amor. Amor. Es un amor que hasta los enemigos los bendices cuando ellos te maldicen, fíjate. Y de eso vamos a hablar después. Gozo. En las buenas y en las malas tienes gozo. Como ayer un hermano me dijo, fíjate, Chuy, ya ni alcancé a hablarte ni a decirte nada porque tuve que irme. Se murió mi madre. Dice, y mi hermana y yo, que tú conoces, me dijo, somos los únicos cristianos. Dice, y llegamos y no, dice, mira, pues aquello era, ya te imaginas, ¿no? Pero empezaron a atacarnos. Dice, y nosotros mantuvimos nuestra paz. Dice, y les demostramos que nosotros somos cristianos, a pesar de todos los ataques y todo. Dice, y mira, Chuy, dice, no sé, pero yo hasta tenía un gozo en mi corazón, no por las ofensas, sino que a pesar de las ofensas, había un gozo. Ese es un fruto. Pero ¿qué hacen todavía algunos que se dicen cristianos, que cuando los agreden o les dicen, se pone al tú por tú, y hasta van y meten una demanda? Algunos se levantan y le dan una trompada al otro. Y los maldicen y se los regresan a 20, dicen. Y tú también, y pues tú, soy cristiano, pero yo te doy tu... ¿Qué? ¿Cuál cristiano, hombre? No le hagas al loco, no eres. Soy cristiano, pero yo te parto no sé qué. Ah, ándale pues, pártesela. Ándale, pártesela. Tú no eres cristiano. No eres cristiano. No le hagas al loco. Porque no hay ese fruto. No hay amor, no hay gozo. Paz, paz. Paciencia, no, sí, como no. Benignidad, bondad, fe. Fe aquí, la mejor traducción es fidelidad. Fidelidad. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 5:9, rápido. 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu en el creyente es en toda bondad, fíjate, bondad, justicia, o sea, las cosas rectas, y verdad. ¿Verdad? Justicia, rectitud, bondad y verdad. Pues si tú sigues echándole el agua a la leche, vendiendo kilos de 800 gramos, si eres mecánico, le dices al cliente, está desvielada su máquina, y no es verdad. Tú no eres. No eres. Quisiera decirles que sí, pero los estaría engañando. Filipenses rápido 1:11 dice, Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Llenos de qué? De frutos de justicia. Aquí justicia es rectitud. Es muy claro. Filipenses 4, versículo 16. Pues a una Tesalónica, está hablando Pablo, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué hicieron los filipenses? Le enviaron a Pablo ofrendas para que él supliera sus necesidades. Porque los corintios y otros, esos nomás disfrutaban de la vida en los transatlánticos, en el Caribe, pero no apoyaban la obra de Dios. Y Pablo les dice, ustedes una y otra vez me enviaron para mis necesidades, para que no tuviera que hacer tiendas y se dedicara a predicar. Eso lo había llamado Dios, pero él se metió a vender tiendas, a hacer tiendas y a venderlas, porque los corintios no le daban ni para comer. Ese es el otro lado del abuso.
Pero están los que te dicen ministros que abusan y despojan a la gente, ese es el otro extremo. Y aquí Pablo dice, ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades. También comía, pagaba renta y se trasladaba y tenía que vestir. Y él dijo, si yo predico el evangelio y siembro entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que ciegue lo material? No. Y fíjese la nobleza de los filipenses. Versículo 17, lo que les dice Pablo. No es que busque dádivas, no, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, ¿cuál era el fruto aquí? La generosidad. Ese era el fruto. Y finalmente Colosenses, que está allí luego, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora sí el último, este ya es de gracia. Hebreos 12, versículo 11, hablando de la disciplina que Dios le da a los que son sus hijos. A los que no son sus hijos, no los puede disciplinar porque no son sus hijos. Él no es su padre. Y la disciplina solamente es para los que han nacido de nuevo por medio del genuino arrepentimiento. Entonces, como el Señor quiere que den fruto, trata con ellos. Si Dios está tratando con usted y usted persevera, usted es un hijo de Dios y necesaria la disciplina. Porque ¿qué padre es aquel al que su hijo no disciplina? Entonces dice en el 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque duele, ¿verdad? Pero después la disciplina, ¿qué hace? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De eso hablaremos más adelante. Cristianos que dan fruto, ¿por qué? Porque su corazón estaba abierto a la palabra y dieron fruto. ¿Qué tipo de oyente es usted? Bueno, solo Dios lo sabe. Y usted. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella siempre es como una espada de dos filos que penetra a lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí oyendo tu palabra, escuchando el evangelio de la salvación, el evangelio de la cruz. Pero también entendemos que hay todo tipo de oyentes en este lugar, así como cuando tú predicabas, Jesús. No todos aceptaron la palabra. Unos estaban muy endurecidos, otros eran muy emocionales. Otros cayó la semilla, pero los afanes, el engaño, las riquezas, los placeres del mundo ahogaron la palabra. Pero hubo quienes dieron fruto. Y de esos queremos ser, Señor. Ayúdanos. Si hay alguien aquí que está endurecido, o que es muy superficial, muy emocional, o que está poniendo en el primer lugar los placeres, las cosas del mundo, Señor, ten misericordia. Y que su corazón sea quebrantado por la convicción del Espíritu Santo. Conviene a cada uno de los oyentes nacer de nuevo, porque si no, no podemos entrar en el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.